¿Quién nos espera en el campo de evangelismo? Cuando nosotros vamos al mundo, hay una gran cantidad de personas, vamos a ver. Bueno, para ello vamos a comenzar leyendo. Yo sé que se ve un poco mal a través de la pantalla, así que si tenéis la Biblia a mano va a ser mucho más cómodo. Y lo vamos a ver, vamos a leer Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Son unos cuantos versículos, vamos a leerlo todos juntos. Bueno, mejor como son unos pocos, voy a leerlo yo y vosotros me podéis seguir en la lectura. Dice la palabra: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace y reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a él a su carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciando el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Además de vamos a leer Hechos 16:31. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Bien. Primer punto. La tarea del discípulo de evangelismo es encontrar a la persona oculta. ¿Por qué digo oculta? Bueno, porque la gente, aunque tú la ves, pero realmente hay personas que están preparadas para escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso, el primer lugar es personas preparadas. No sabemos quién es. A veces que puede ser el que te da fruta en la frutería, puede ser la persona con la que te sientas en el transporte público, puede ser alguien que está sentado en un banco y te sientas al lado y conversáis, puede ser un compañero de trabajo que te cuenta los problemas de su vida, puede ser cualquier tipo de persona. Y están ocultas porque tú no sabes quién es. Personas preparadas en el campo. Si tomamos todo el libro de Hechos, vamos a ver cantidad de circunstancias como esta. Si mostramos el ejemplo de Felipe con el etíope eunuco, Felipe en ningún momento pensó e ideó ir a ese lugar, a esa persona y compartirle el mensaje. Pero siguiendo la guía del Espíritu Santo, va al lugar que tiene que ir, encontrarse con esa persona y entender la circunstancia.
Era una persona preparada. Porque era una persona, ya no solamente que estaba leyendo el versículo más cristológico del Antiguo Testamento, sino que era una persona que quería aprender. ¿Cómo voy a saber de quién está hablando si no me enseña nadie? Entonces Felipe, claro, es como cuando en el fútbol dejas un balón botando a 2 metros de la portería, el delantero, claro, va feliz. Pues es igual, Felipe contento. Fíjate qué fácil me lo pone, que solamente tengo que explicarle que de quien está hablando es ese Jesús de Nazaret del que todo el mundo habla. Porque el eunuco, por supuesto que conocía a Jesús de Nazaret, todo el mundo había escuchado a Jesús de Nazaret. Él era un creyente judío que vivía y que era etíope, pero que tenía esa fe, iba a adorar a Dios a Jerusalén en los días importantes. Por lo tanto, entendemos que era una persona preparada. Pero la persona preparada también podía ser el carcelero. ¿Cómo un carcelero puede ser una persona preparada? Pablo podía haber dicho, yo no quiero predicar a este hombre que me ha metido en la cárcel. Pero sin embargo tiene misericordia y entiende. ¿Cómo no le voy a predicar el evangelio al carcelero si me lo está pidiendo de rodillas? Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la respuesta. Antes de ello, Lidia, la vendedora de púrpura, van a la zona donde los judíos van a orar y ahí va cerca a las mujeres y les empieza a hablar y a predicarles el evangelio de Jesucristo, y resulta que había una mujer preparada para decir sí a Cristo. ¿Pablo sabía quién era? ¿Pablo lo pensó todo? No, simplemente hacía lo que tenía que hacer y encontraba a esas personas preparadas. Anteriormente, ¿quién era? Esa muchacha con espíritu de adivinación, la cual Pablo tiene que decir, mira, en el nombre de Jesucristo, queda sanada de ese espíritu. De todas formas, en todos los lugares, hay personas preparadas para escuchar el mensaje del Evangelio. Solamente hay que encontrar a esas personas. ¿Sabéis quiénes son? ¿No? Pues entonces lo más fácil pensar es que todo el mundo está preparado para escuchar el Evangelio. Luego Dios se encargará del resto. En cualquier lugar. Ahora vamos en paso por paso. ¿Cómo que cualquier lugar? El evangelismo no es una acción un día a la semana o un evento al mes o un gran evento al año. Eso es un acto especial, eso es un festival o eso es algo concreto que hacemos. Evangelismo es vivir una vida 24 horas buscando a las personas en el campo. Ahora, ¿qué campo? Cualquier lugar. Es que yo no dejo de ser un obrero cuando voy al médico a hacerme el chequeo. Yo no dejo de ser un discípulo del evangelismo cuando voy a hacer la compra. O cuando yo voy a sacar al perro, o cuando llevo a mis hijos al colegio. Yo me lo tengo que recordar muchas veces. Porque como mi forma de ser es tan introvertida, yo cuando voy a recoger a mis hijos al colegio, no me apetece hablar con nadie. No me apetece acercarme con los otros papás, las otras mamás a hablar de las tonterías que se hablan siempre. No me apetece. Pero hay veces donde tengo que forzarme. ¿Por qué? Porque ahí habrá alguien preparado. Entonces yo tengo que predicarme a mí mismo, forzarme, dejar mi antigua naturaleza y decir, no, aquí tiene que haber un discípulo. ¿Serán las mamás que se quejan de las mismas cosas, los papás que se quejan de lo mismo? Pues no lo sé, alguien habrá ahí. En cualquier circunstancia y en concreto a mi alrededor. Por lo tanto, ¿qué personas hay a mi alrededor que puedan estar preparadas? Trabajo, familia, ¿quién? Ahí vuelve a tener sentido cuando hemos dicho, haz tu lista de 300 personas por las que orar y predicar el Evangelio. ¿Tantas? Todos tenemos una alrededor. Aquí, por internet, no importa, anótalas todas. Hasta el que te saluda, el frutero que te saluda bien todos los días y te pregunta de cómo te va todo. O la persona que siempre te cuenta los mismos problemas. Que como siempre te cuenta lo mismo, ya pasas. Qué pesado, si siempre está con lo mismo. Pues a lo mejor está esperando a que le des tú una respuesta. Que no solamente es el, ay, sí, pobrecita, lo siento mucho, venga, hasta luego, Mari Carmen. Dale el mensaje de Cristo. Y si no lo escucha, no lo quiere escuchar, o no lo acepta, o no, pues da igual, que no es tu problema.
Pero es encontrar esas personas preparadas en tu campo, en el lugar donde Dios te ha puesto en concreto. Porque Dios no te ha puesto en un lugar simplemente para que estés. Felipe, como hemos leído antes, después de predicar en Samaria, va predicando por las ciudades hasta que llega a su destino, el campo que Dios tenía preparado para él, que era Cesarea. ¿Por qué? No lo sé, porque él sería de ahí, o porque tendría familiares, o lo que sea. Él iba a Cesarea, a la costa. Cuando vamos al capítulo 21 de Hechos, que ya lo hemos mencionado varias veces, ¿cómo se le llama a Felipe? Felipe primero era el diácono, y luego después, ¿cómo se le llama? Felipe el evangelista. ¿Por qué? Porque entiende que su campo, el nuevo lugar donde Dios le ha llevado, es en el que tiene que estar predicando el evangelio. Y cuando Pablo va a dormir a su casa, como casa de misión que era, ¿dónde vamos? A la casa de Felipe el evangelista. Porque hay creyentes que están muriendo espiritualmente. Ese también es nuestro campo. No tengo que reevangelizar a nadie, pero sí tengo que a veces dar fuerza a creyentes. Y el mundo, el campo está plagado de gente que tiene fe, que ha tenido mucha fe, que ha estado en iglesia, luego se ha ido con problemas, circunstancias, que necesitan volver a escuchar el mensaje de Cristo. No porque no lo hayan escuchado nunca, sino porque necesitamos recordar quién es Cristo. Y hay veces donde se nos olvida. Sí, intelectualmente lo sabemos, pero espiritualmente lo olvidamos. Y nuestro corazón lo olvida. Hay personas que creen, pero tienen que creer bien también. Porque hay fe, hay formas de tener fe y otras formas de tener fe. Hay gente que tiene una fe, sí, porque mi abuela, mi mamá, porque siempre lo he hecho cuando era pequeña, porque yo creo en mi Dios, pero la fe tiene que estar depositada absolutamente en la obra perfecta de Cristo. Y esa fe no siempre es una fe real, que cubre todas las áreas de tu vida. Y tenemos que ayudar a gente creyente a que pueda fortalecer su fe y estar en el campo. ¿Y sabes cuál es el peor estado de una persona? Cuando tú crees y caes. Esa persona sufre más. Porque entre otras cosas, tú sabes lo que te estás perdiendo fuera de Cristo. Tú sabes lo que te estás perdiendo. Y cuando tú vives una vida que sabes que no tienes que vivir, perdiendo respuestas, pidiendo todo lo que estás perdiendo, tú sabes lo que está pasando. Y por tanto sufres más. Porque sabes que eso no es bueno ni es normal y que no es, y te estás dejando que muchas bendiciones estén pasando a tu alrededor. En quinto lugar, en lugares de sufrimiento. Hospitales, cárceles, lugares de desastre y un largo etcétera. Porque lugares de sufrimiento hay muchos. Gente que sufre en hospitales muchísimo. No es simplemente voy y te doy un abrazo para que te sientas bien, no. Es el mensaje de Cristo. Es la medicina real que tú necesitas ahora mismo. Y hay gente que necesita mucho esto. Recuerdo un campamento de evangelismo que yo iba con un pastor. Lo que pasa es que él no tiene filtro, él no tiene vergüenza en nada, él va donde va, hace lo que tiene que hacer, no importa. Y yo soy todo lo contrario. Y además no estábamos en España, por lo que no era mi campo, no era mi idioma, no era nada. Pero yo iba a él y él entraba en las habitaciones como si fuera un familiar. Y empezaba a predicar, a otra, y ahí iba predicando a las abuelitas, a quien sea, iba y predicaba. Y yo me moría de la vergüenza, no quería ni pasar. Porque además, claro, él era del país, tú le veían y decían, pues sí, pues... Y claro, yo no. Me ven con cara y me dicen, y a mí este señor que hace entrando en mi habitación... Bueno, cosas, ¿no? Así que hay personas que necesitan en hospitales, en cárceles, por ejemplo. Ya no solamente por el problema espiritual que pueda tener la persona. Es que cuando alguien está en la cárcel sabe que su vida acaba. Sabe que es muy difícil cuando salga en la cárcel poder volver al mundo real. Todo el mundo sabe que ha estado en la cárcel, quién le va a aceptar, qué persona es. Personas que salen de drogas, por ejemplo, también. Hay un problema con las personas que salen de drogas. Y es que han sufrido tanto en su vida y se han visto tan pequeños y tan menospreciados que luego
quieren, cuando se recuperan y consiguen salir de la droga, no todos, o sea, no siempre sales del todo, pero consiguen salir, tienen muchos problemas espirituales. Es muy difícil, es un campo de verdad muy complejo y muy difícil. Desastres de todo tipo. Ahí se necesita predicar el Evangelio. Y se necesita que nosotros encontremos a esas personas preparadas. En el mundo académico también. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que están en el mundo académico que ni siquiera se preocupan de pensar si realmente Cristo es la respuesta. Personas élites, también famosos, futbolistas, actores, tienen muchos problemas espirituales, sufren mucho. Es un mundo muy complicado y muy difícil ese. De verdad que lo es. Y sufren y necesitan personas que les puedan transmitir el mensaje del Evangelio de una forma directa y sencilla para que ellos puedan restaurar sus vidas. No todos los famosos que de alguna forma creen realmente tienen una fe. No voy a ponerme a decir ahora nombres, que yo creo personas que dicen que son creyentes, pero que yo veo sus vidas y digo, no lo parecen, pero sí que esta mañana veía un pedazo de una entrevista que le hacían al reggaetonero Daddy Yankee, que claro, es de mi generación, yo me he criado conociéndole pues como el reggaetonero, nunca me ha gustado la música, pero su música, pero ahí estaba. Y ahora él es cristiano. Claro, yo puedo decir, bueno, ¿lo es o no lo es? ¿De verdad o no de verdad? ¿Cuál es el punto en este sentido? Pues en la entrevista, creo que era por el... No sé qué evento era, si era por el partido de fútbol americano que se va a jugar en Madrid, el primero que me parece en la historia que un partido de la Liga de Fútbol Americano estadounidense se va a hacer en España, en el Bernabéu, y creo que iban a actuar en el descanso una serie de personas. Creo que era esa actuación, o no sé si era la Super Bowl, no recuerdo, pero le estaban diciendo, ¿y tú vas a participar? O no, le decían, y si te dicen de participar para que tú cantes la canción de la gasolina, a ella le gusta la gasolina, ¿la vas a cantar? Y él dice, no. Dice, ya esa etapa de mi vida pasó. La misión de mi vida ahora es testificar otras cosas, así que si no tengo que hacerlo, no lo hago. Ahora, si me dejan, yo voy a cantar lo que tengo que cantar. Y empezaba a decir eso, y digo, pues mira, una persona que es consecuente con su fe, a pesar del lugar en el que está. Pero es cierto que la gente quiere escuchar de alguna forma a Cristo. Había un artículo que leía no sé dónde que también hablaba los nuevos influencers que se hacen cristianos. Y salía un modelo, un hombre, modelo, guapísimo, y le dices tú, vamos, mister, lo que quiera, este hombre lo es. No, se va al seminario para hacerse sacerdote católico. Y claro, la gente dice, pero si eres guapísimo, pero si puedes hacer lo que tú quieras, tienes de todo. Ya, pero es que lo que yo quiero es estar con Dios. Ah, pues mira, la gente valora la fe. Otro también que sale en el mundo del tatuaje, es influencer y todo, y él también confesando. No, es que yo creo en Cristo. Y esa es la respuesta para mi vida. El actor Jaime no sé qué, de La Casa de Papel, de la serie, no recuerdo su apellido, él también confiesa abiertamente, no, es que Cristo es mi respuesta. Yo soy cristiano y para mí Dios es lo primero. Ahora están diciendo que, no sé dónde lo ha dicho Rosalía, la cantante, no sé si era en plan, si tú no fueses cantante, ¿qué harías? Ella dijo, estar estudiando teología en la facultad. Me gustaría estudiar teología. Es una creyente a su forma, pero bueno, es creyente. Y así otros tantos nombres. ¿Qué quiere decir? Que ellos también necesitan a Cristo, pero no saben. Y no tienen a nadie muchas veces que les pueda de verdad predicar. Y tienen buitres a su alrededor, pero necesitan que un remanente se acerque y les diga Jesús es el Cristo. Pero bueno, pasamos. Cuando encontramos a la persona, ¿qué tenemos que hacer? Primero, testifica a Cristo. Punto. Testifica a Cristo, ¿cómo? Al Cristo que tú has conocido. Antes predicábamos y decíamos, Jesús es mi Cristo. A ese Cristo es al que tienes que predicar, al que es tuyo, que tú has experimentado, que Él te ha salvado. Testifica también a través de las respuestas que tú has recibido. ¿Cuál es mi respuesta? Eso es lo que tenemos que hacer. Testifica
con ese versículo, esa palabra que te ha dado vida. Transmítesela, mira, yo estaba perdido pero entendí, abrí la Biblia o me dijeron o vi o me mostraron este texto y nárraselo. Habla de persona a persona, de alguien que ha conocido a Cristo a otra persona que lo tiene que conocer. No, a veces contamos la forma en la que conocimos a nuestro esposo o esposa y contamos toda la historia y yo antes y no sé qué y lo otro, pero cuando conocí a no sé quién, entonces bla, 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 y les contamos toda la historia de amor. Cuéntales esa historia de amor en Cristo, nárrasela, pero a Cristo, a Cristo. Hay veces que hacemos, sí, yo conocí a esta iglesia y esta iglesia, no prediques iglesia. Porque como vengan aquí esperando algo de esta iglesia, se van a llevar una decepción. Predica a Cristo. Cuando tú veas a una persona así en el campo y le predicas a Cristo, ¿qué le van a hacer? Hambre de Dios. Va a querer conocerle. Cuando tú de verdad le predicas y le cuentas y testificas de esta forma, la persona que está preparada va a tener hambre y va a querer más. ¿De verdad este Dios es tan maravilloso? ¿De verdad hizo eso Cristo por mí? Y como el etíope te va a decir, cuéntame más, quiero conocer esto. Habrá personas que no tengan hambre, que digan, sí, vale, muy bien, pero el que está preparado va a tener hambre. Después, testifica a través de la palabra. A través de la palabra. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios dice esto. Promete esto y cumple esto. El poder de Dios, el cumplimiento de la palabra en nuestra vida y la sanidad espiritual que surge. Y muéstralo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando tú les llevas no solamente a tu experiencia, sino cómo esa experiencia ya estaba narrada en la Biblia y estaba preparada, y es una promesa bíblica, ¿qué va a hacer la gente? Quiere más palabra. ¿Por qué? Quiere aquello que da respuesta. Y cuando tú le muestras el poder y la luz de la Biblia, ¿qué van a hacer? Quiero más Biblia. Quiero una Biblia. Regálame una. ¿Dónde puedo comprarla? Háblame más de ella. Tengo preguntas. He leído esto. Nace hambre por la palabra. Y no hay nada más gratificante que dar de comer a alguien que tiene hambre. Eso es lo más gratificante que hay. Cuando alguien te dice, quiero que me cuentes y me expliques, quiero aprender, quiero conocer. Entonces, eso es felicidad pura y dura. Es como mi madre como mi hermana comía tan mal, sufría mucho. Y además, en aquellos tiempos siempre estaba el miedo de que si tu hijo no comía bien, se iba a morir. Hoy en día, pues ya nos hemos dado cuenta de que no pasa nada por comer un poco más, un poco menos, ¿no? Ya nos hemos relajado, pero como mi hermana comía tan mal, sufría. Cuando yo nací, y como yo comía tan bien, entonces fue, ¡oh, qué felicidad! Y una de las cosas que más feliz le hace mi madre es darle a un niño que quiere comer. Y disfruta, y mira cómo abre la boca, y mira cómo come, ¡uy, qué gusto! Testifica la inmensa obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Háblales para que ellos puedan ver cómo Dios ha ido cumpliendo sus promesas a lo largo de la historia. Cómo Dios lo ha ido cumpliendo todo y cómo Dios ha ido trabajando no solamente en la historia bíblica, sino también en la que estamos. Que ellos puedan conectar y entender también todos esos sucesos con la grandeza del nombre de Cristo. Y que finalmente podamos testificar la realidad de las obras del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida, obra en el campo y obra en el mundo? Cuando tú les explicas el impacto de la palabra, de la obra de Dios en el mundo, y ellos empiezan a relacionar de verdad la palabra con el mundo en el que viven, van a abrir los ojos espirituales para conocer más a Dios y entender mejor el mundo. Así que ellos empezarán a comprender realmente el lugar en el que están y cuál es su función en ese lugar. No todos, pero habrá gente que entonces dirán, yo también quiero predicar esto en el mundo. Yo también quiero salvar a las personas.
y esas personas se convertirán en esas puertas de evangelismo. Y son geniales porque no tienes que trabajar nada. Es decir, esas personas ya te traen, toma, predica predica no sé quién, vamos a hablar a tal persona, vamos a la casa de no sé cuántos. Y es fantástico encontrar a este tipo de personas. Cuando hemos estado en Miami, por ejemplo, o en Montreal, esa es la labor que hacemos. Entonces, como hay varias discípulas que están alrededor del campo, cada una tiene el suyo, y el tiempo que estamos, los 10 días, la semana y pico, ven, vamos a predicar a la casa de no sé quién, y hacen una reunión, y invitan a todas las personas, y tal obrera hace su campo en ese lugar, con esa región y sus personas, o vente en mi casa que aquí entonces vamos de casa en casa, al estilo de la iglesia primitiva, predicando el evangelio a los campos de esas personas. O vamos a hacer un culto grande en la casa de no sé quién, o vamos a hacer esto o lo otro. Entonces yo realmente no hago nada, en el sentido de que yo no preparo nada. Le digo, Paula, de tal día a tal día, sí, vale, bien, perfecto, encargaros de todo. Y a mí solamente me dicen, tenemos que ir a casa de no sé quién tal día, y mañana vamos a esto, y pasado por la mañana aquí y por la tarde no sé dónde, a predicar el evangelio. Y el campo se va abriendo de esa forma. Porque hay personas que han entendido a Cristo, que han entendido la palabra, que han entendido el evangelismo y se convierten en obreras para ello. Y ahí están Paula, está Violeta, está Maritza, está Lorena, están todas aquellas que escuchan la palabra, escuchan el mensaje del evangelio y más, que no he dicho, por supuesto, y que todas las semanas nos unimos para predicar y cuando podemos hacemos estos eventos. Pero el evangelismo, ¿cuándo es? Todos los días. Esas personas en su campo. Yo no voy a ir a predicar y voy a hacer la evangelización de Estados Unidos, lo tendrán que hacer ellas, porque son las que están ahí. Nosotros simplemente apoyamos, ayudamos y colaboramos en la forma que podemos. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que veáis a esas personas preparadas, las encontréis y las prediquéis el mensaje de Cristo. Y las ayudáis a entender cuál es su lugar en el mundo. ¿Se levantan discípulos? Gloria a Dios. ¿Que no son discípulos pero permanecen como creyentes? Pues también, gloria a Dios. Pero esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros predicamos y Dios hace el resto. Así que abrid vuestros ojos a los que tenéis alrededor, a todo aquel que veáis, con el que estéis, con el que os crucéis, y siempre pensad, Señor, ¿quién? ¿A quién tengo que predicar? Y siempre preparados con la espada en la mano. ¿Cómo hacemos eso? Cuando tú te levantas por la mañana y ya preparas tu día. Si tú te levantas por la mañana y ya te preparas tu tiempo, horas, y dispones tu corazón a predicar, Dios te podrá poner a personas. Si comienzas con los nervios, con el tiempo que se te acaba, la gente pasa a tu alrededor y ni te enteras. Ni te enteras. Y luego piensas, ay, a lo mejor esta persona podía haberle... A lo mejor esa persona se ha ido. Esa era la oportunidad. Por lo tanto, entendamos nuestra responsabilidad, que es encontrar esas personas y predicar, y dejemos que Dios haga el resto. Pero nuestra responsabilidad es nuestra. Amén.